Hola mis fans, bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Hoy como invitado Range Rover Velar SE, 250 caballitos, 365 Nm. Es uno de los SUV de... Es que no le puedo llamar SUV porque para mí no es un SUV, para mí ese es un todoterreno, ¿vale? Que destaca por su lujo, y por menos de 100.000 euros te puedes comprar este coche, que es una maravilla. Vamos a pasar a ver qué es lo que está teniendo este coche. A ver, empezamos por estos faros, que es una iluminación de LED que tiene. Me encanta estos detalles que está llevando aquí. El frontal es súper chulo, también tenemos una cámara aquí abajo. ¡Wow! Qué maravilla de coche, mirar este look. Eso es un todoterreno, señores, que no tiene nada que ver ni con la Audi, no tiene nada que ver ni con la BMW, no tiene nada que ver ni con la Ford. Es único y exclusivo. O sea, quien se gasta el dinero en este coche, desde luego vale la pena hasta el último céntimo. Vamos a pasar para adentro para ver qué es lo que tiene este coche. Empezamos por los detalles. Tenemos un Meridian Surround, ¿vale? Que es el equipo de sonido. También tenemos aquí, como lo podéis observar, la memoria para los asientos, las posiciones. Esto es como... Es que no sé cómo describirlo. Es como textil con piel combinado. Un material, wow, una pasada, un lujo. Este detalle también en aluminio me encanta. Por aquí también, como lo podéis observar, Air-Dynamic. También tenemos los asientos que lo podemos echar para adelante, para atrás, como lo queremos. Miradlo, es que el asiento ya se está moviendo absolutamente él solo y el coche no está encendido. Es una maravilla, un montón de detalles que tiene este coche. Vamos a pasar para adentro y os voy explicando un poquito. Bueno, una vez que ya estamos dentro, me voy a echar el asiento para atrás para que tengáis una mejor visión vosotros también. Bueno, aquí tengo mi cafecito y vamos hablando. O sea, es una de las consolas más logradas de la historia de todos los coches. Simple, fácil y directa. Es que no te puedes perder en este menú, no tienes que darle a 30.000 páginas hasta que vayas llegando a lo que es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Vale, tanto en esta pantalla como lo vamos a encender de aquí el coche, ya está arrancado. Me está poniendo ahí buenas noches. Como os dije, es perfecta. Lo tiene todo a mano, no tienes complicación absolutamente ninguna. Todo es muy fácil y solamente con tocarlo os voy contando cada detalle. Bueno, pues ahí tenemos las formas de conducir el coche para configurarlo, ¿vale? Pues aquí lo tenemos en Dynamic, que sería el deportivo. Aquí lo tenemos en económico, ¿vale? Y es que a la vez os voy a enseñar aquí también en esta pantalla que se va cambiando, ¿vale? Aquí por lo menos, aquí lo tenemos en Dynamic seleccionado, ¿vale? En Eco. Y bueno, aquí tenemos programas de confort seleccionado, que bueno, lo estoy llevando en confort actualmente. No, en conducción en la autobahn sí que lo voy a poner en Dynamic para ver qué es lo que tiene este coche. Este display también, wow, súper logrado, muy bien hecho, una forma del volante impresionante que a mí me encanta, lo adoro, es muy deportivo, tiene un muy buen punto, la verdad que wow. Una maravilla. Los asientos, la calidad de los asientos, piel de primera calidad. Vamos a abrir por aquí y estas son las partes individuales, ¿vale? Que podemos observar. Aquí están los puertos USB, una toma de 12 voltios. Es una maravilla. Y es que ya lo puedes abrir por partes, ¿vale? Y ya esto se puede echar. Voy a levantar el café. Sac, el apoyabrazos en un momento dado. Y es muy práctico, no sé, es una pasada. Tiene un montón de detalles. Por aquí sigue estando este material que imita como el piel. Se ve que todo es premium, todo es lujo hasta el último detalle. Es una maravilla de A a Z.
¿vale? Y vamos a pasar en la parte de atrás y hasta ahí el, el sistema que me está indicando de que el coche está arrancando. Sigue con, con esos detalles en aluminio. También sigue por aquí esta parte, como lo podéis observar vosotros, con los altavoces y todo eso. Es una pasada. El confort en la plazas de atrás, bueno, ni os cuento, es que es como una limusina. Obviamente la silla está echada muy para atrás, por el hecho de que os había presentado la parte de adelante. Vale, en la parte de atrás el clima no tiene absolutamente muchos detalles, porque es que ya todo va de ahí, desde adelante de la consola central, que se puede regular. O sea, mirar la calidad de esos asientos. Está hecho para 4 personas, 5 personas pueden caber en un momento dado. Si son niños, bueno, no tiene cinturón. Oh, sí, tiene aquí otro cinturón. Sí, 5 personas en teoría. Dos personas mayores y un niño más o menos sí que se puede llevar en la parte de atrás. Mirar esta maravilla desde aquí, desde la parte de atrás, y esta es la visión que nos ofrece este Range Rover Velar. Es una maravilla, mirarlo, wow. Qué pasada, no sé, a mí me encanta. Todo lo material es hecho con gusto. Cada cosa, cada detalle de este coche está mirado con la lupa, está puesto perfectamente en su sitio. También tenemos un techo panorámico, ¿vale? Que en un momento dado, de ahí desde adelante, desde esta consola, se puede cerrar y abrir. Las lucecitas en la parte de atrás deberían estar por aquí, ¿vale? Son de LED. Y no sé, es una maravilla, una pasada de coche, ¿vale? Y ya desde esta parte ya vamos a mirar la parte de atrás del maletero. El diseño de última generación me encanta de este Velar. Quizá haga un poquito de viento, así que os pido perdón por el sonido en este vídeo. Lo vamos a tocar con una mano. Aquí tenemos también un detalle de la cámara, ¿vale? Se cierra también al botón que le das. También lo puedes abrir con el mando. Claro, como no va a poder ser si es un coche premium. Tenemos también en este maletero una pasada de espacio, un montón de espacio. También se pueden echar los asientos desde aquí. Lo vamos a tirar un poquito para adelante. Ya tenemos bastante, mucho más espacio. También otra toma por aquí. No sé, es una maravilla. ¡Buah! Me encanta, super diseño. Vamos a cerrar el maletero y mirarlo como es en realidad este coche. No sé, por debajo de 100.000 euros para comprarte un coche así, yo creo que vale la pena. Vale la pena, es un coche que está por encima de todas las marcas. Os repito de nuevo, diseño, confort, tienes absolutamente todo lo que buscas en un todoterreno, uno de los mejores. Así que nada, vamos a pasar después de este review. No os he hablado de este motor. Vamos a ver de aquí, vamos abriendo el capó del coche. Y bueno, aquí tenemos este precioso motor de la Land Rover, ¿vale? Es un 2.0, 4 cilindros, 250 caballitos, 360 Nm, con un consumo de 5,5, 6 litros más o menos en la ciudad. Y ya lo veremos en la conducción de autobahn, a ver qué consume este coche. Wow, qué línea más bonita, es que me encanta este coche. Así que nada, con este look os dejo. Bueno, señores, y esta es la conducción de prueba de este precioso Range Rover Velar Air Dynamic, 250 caballos, 360 Nm. Y antes de arrancar en Autobahn, también os quería comentar este detalle que a mí la verdad que me encanta. Por ejemplo, que esta es la cámara del coche. Tenemos una vista 360 grados y esta pantalla, la pequeñita, está funcionando súper bien. Tiene un montón de píxeles que es la imagen real reproducida, pero en todo momento. O sea, tenemos varios ángulos que podemos observar de este
coche, ¿vale? Y también metiéndole, por ejemplo, ahora lo tenemos en parking, si lo voy metiendo en marcha atrás, también tenemos todos los sensores, toda esta parte que es una pasada, o sea, funciona, yo creo que incluso mejor que la televisión de mi casa. Me encanta, está muy bien, un montón de detalles en esta pantalla, así que vamos directamente a ponerlo en Drive. Y es que aquí, si lo podéis observar también vosotros, tenemos toda esta imagen que es una monada, es una pasada. Así que nada, lo ponemos directamente, el coche lo tenemos seleccionado en Dynamic, ¿vale? Lo vamos a pulsar de nuevo, pero ya está seleccionado. Y ahí adelante ya se le puede observar que el display está en rojo. Así que también le vamos a poner la caja de cambio en Sport. Y vamos a acelerarlo a ver cómo va este maravilloso Velar. A pesar de su motor de 4 cilindros, sigue siendo un coche que está bien. Así que nada, comenzamos. 3, 2, 1, lo acelero a fondo. Y es que tiene un par de newton brutal. Tiene una salida tremenda este coche, y es que ya estamos en los 100 y va muy bien el coche. Obviamente no está construido para correr, se le nota los 2,5 toneladas de peso, pero a pesar de eso está bien. Y el contacto con el suelo de este coche, la transmisión, o sea, es muy interesante porque es uno de los todoterrenos, de los únicos diría yo, que te transmite que estás en contacto con el suelo en todo momento, y es que es una cosa súper positiva, no sé, que en otros todoterrenos no lo tiene. Así que nada, espero que os ha gustado este review de este precioso Velar, y nos vamos a ver en el próximo review de Niros W. Cuidaros mucho, chao chao.